Hey, ¿qué? Tírala. Hey, gente, bienvenidos a un nuevo podcast, a su podcast de confianza. Hoy con otro invitado muy especial. Hoy tocó de este lado, hoy tocó el primo mío. Sí, correcto. Pero nada, gente, es un podcast bastante interesante y vamos a hacerlo un poco más movido, más interesante, no sé. Académico. ¿Tú qué dices? Académico. Sí, ¿Tú sí, le llamarías como? Una vaina académica, una vaina un poco más científica ya. Sí, exacto. Ah. Entre comillas, entre comillas sí. Sí, sí, siempre siempre tenemos que dejar claro de que es una charla entre amigos y que todo quede perfecto. Bueno, primo, me gustaría que te presentaras quién eres. Bueno, primero que todo, ¿cómo estás? No, bien, primo, gracias a Dios, todo Nervioso, bien. diga. Sí, nervioso, eso sí. Ya desde el principio lo planteé, nervioso, pero muy feliz de estar aquí. Fan del podcast desde el episodio número 1. Todos los episodios me los he visto y nada, muy disfrutables y muy contento de estar aquí. Me alegra. Y bueno, mi nombre es Luis. Yo también trabajo como médico, así como el invitado del podcast pasado. Y bueno, vamos a ver qué surge hoy. Tenemos algo muy entretenido para ustedes. Wow, se viene algo bueno, ¿no? ¿Tú qué dices? No, se ve que este man tiene el futuro aquí. Esperemos que sí. Señor. Bueno, primero que todo me gustaría preguntarte un poco de además de a qué te dedicas, que dijiste que eras médico, cómo te has sentido como médico, pues ya llevas un tiempo, entonces de pronto que puedes ya dar como una referencia de cómo te sientes como médico, qué cosas tú dices que han valido la pena, qué cosas que no, Sí, bueno, yo llevo 3 años, casi 4 siendo médico. Definitivamente siempre hay momentos en los que uno como que, ¿para qué estudié esto? Sí, yo creo que no solamente sucede en la medicina, sino en muchas carreras. Claro. Definitivamente una de las cosas que de pronto no me siento muy a gusto, no me gusta, es que la gente a veces no es tan agradecida. Ok. O sea, la gente a veces es muy desagradecida con la labor médica. A veces tienen razón, listo, otras veces definitivamente no. Claro. Pero lo que reivindica al haber estudiado esto definitivamente es el ver cómo el paciente sale, cómo la persona que tú le dedicaste tiempo, le dedicaste conocimiento, se recupera, y mucho más cuando es agradecido tanto el paciente como los familiares. Eso sin duda es lo que más a uno lo porque llena. creo que, o sea, no hay nada más importante en cualquier carrera que el agradecimiento. Sí, total. O sea, que sean total. agradecidos contigo, o sea, que Por un momento pensé que decir que lo mejor es el sueldo ya. No, créeme. No, pero sí, lo que tú dices es verdad. Mira, incluso hace poquito estaba yo en una consulta de mi mamá y estábamos en una clínica acá y había tanta gente y habían 2 médicos atendiendo urgencias. Y el médico, cuando nosotros entramos, él me dice, no entiendo por qué la gente es tan grosera y cree que uno no quiere atenderlos. O sea, aquí hay un montón de gente y no se dan cuenta que somos nada más 2 personas atendiendo ya. Entonces uno no puede, esto no es como decir, hola, buenos días, ya chao, no. O sea, yo tengo que saber qué le pasa a la persona, porque si viene es porque está mal. Entonces yo tengo que de verdad preguntarle a la persona qué tiene. Esto no es algo rápido, esto tiene que ser algo que tengo que ver qué pasa. Y la gente a veces es muy grosera, o sea, la gente a veces cree que nunca tienen paciencia o todo lo quieren tirar la culpa al médico y es que no se dan cuenta de las cosas. Sí, correcto. De hecho, a mí me pasó una vez que trabajando en urgencias, la urgencia estaba llenísima. Y en ese tiempo, bueno, era mi rural, yo atendía solo, o sea, era solo yo contra toda la urgencia. Y ese día la urgencia estaba así, llenísima. Y recuerdo yo tanto que estaba haciendo una historia clínica y se acercó un abuelo, entró al consultorio. Me preguntó de forma sarcástica, buenas, ¿el médico? Digo, no, aquí estoy, dígame en qué le puedo ayudar. Ah, no, vine a preguntar porque es que aquí nadie atiende, yo pensé que no había médico. No, va. O sea, y la forma, de pronto lo que dijo no fue grosero, pero la forma como lo dijo definitivamente sí me hizo sentir mal. Claro. Y ese fue uno de los momentos en los que yo dije, ¿para qué estudié esta vaina? Sí, Pero, sobre todo la falta de agradecimiento. Sí, correcto. Sí, es complicado, pero bueno. Pasando a otro lado, Juan, yo voy a la yugular con muchas preguntas que quiero hacer, sinceramente. Qué tecnicismo. Tírala, güey. Papi, yo voy a la yugular. Ay, que estamos hablando de medicina. Yugular ya. Tírala, está bien. Términos médicos, no términos médicos. El che que metieron en el personaje ya. Está bien. Sí. Yo vi The Good Doctor, yo sé aquí. Bien, por punto. Viste. Yo fui un poquito más de Doctor House. Yo también más de Doctor House. Sí. Yo quisiera preguntar un poco sobre Juan, a ver, hay gente que todavía lo siente que estamos, pero acaba de pasar una pandemia. Para mí,
se acabó 2021 finales. Pero hay gente que todavía se pone tapabocas, Sí, hay gente que sí, todavía sí. se pone guantes, hay gente que todavía le da miedo salir a la calle, especialmente gente mayor. Hay establecimientos que todavía te piden tapabocas para Hay, atrás. exactamente, Claro. creo que en los cines todavía hay algunos. Hay algunos, Hay sí, algunos, sí, sí. no sé, pero sí, creo que sí. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cómo fue tu experiencia en pandemia? La gran Desde el pregunta. comienzo. Desde Sí, el no, comienzo, sí. Yo recuerdo mucho que cuando empezamos a ver los primeros casos de COVID-19 por allá en China, en Wuhan, la gente estaba escéptica, por lo menos aquí Claro. en Colombia. La gente, no, eso está lejos, eso no va a llegar aquí nunca. La gente mamaba gallo. Sí, la gente hasta mamá de gallo. Es más, me acuerdo yo que un infectólogo comentó que el COVID iba a llegar eventualmente aquí, que había que tener cuidado y todo, y lo tildaron de loco. Sí. Ese man está loco, ese man que el COVID no va a llegar por aquí ni nada. Unos meses después, efectivamente, el man fue profeta y el COVID llegó. Y el primer caso, todo el mundo enseguida encendió las alarmas, todo el mundo Claro. se asustó. Digamos, al principio el impacto fue el miedo, ¿no? Porque de pronto lo primero es, no, el COVID había tenido tantas muertes en todo el mundo hasta ese momento y la gente estaba muy asustada. Definitivamente el sistema de salud y los médicos en general no estábamos preparados para una pandemia. O sea, tú sientes que fue. O sea, tú sientes que estaban con los pantalones abajo. como Sí, quien sí, dice, total. Yo creo que nadie se esperaba una pandemia de esta magnitud. La verdad es que no. Todo el mundo lo veía lejano y bueno, y cuando llegó aquí empezaron a extremarse las medidas. Yo recuerdo que yo fui en la clínica donde yo trabajaba en ese momento, de los médicos primeros que atendieron la parte de hospitalización COVID. Güey. Yo recuerdo que a mí me dijeron, no doctor, vamos a abrir un área de hospitalización COVID y usted va a ser uno de los médicos que va a atender los pacientes COVID. Yo me asusté. Eso, Sí. sacrifiquen al nuevo ya. Sí, no, yo me asusté. Sí. Al El más más marica, marica. más el más marica, Sí, marica. sí, total. Ya. Yo recuerdo que ese día yo llegué a mi casa en la noche y le dije, mamá, imagínate que me van a pasar para Pa' COVID. COVID. La verdad, mi mamá se puso de todos los colores. Marica, que No, como. no, ¿cómo Y así? tú- Renuncia, ¿tú cómo te vas a meter para allá? Y yo, ay, no puedo renunciar. Bueno, una de las ventajas, digamos, de la pandemia en la parte de la salud es que nosotros siempre mantuvimos ingresos. Mucha gente se quedó sin Claro, empleo durante la claro. pandemia. Sí, es verdad. Recorte personal, pero afortunadamente lo que fue médico, enfermera, toda la parte de la salud siempre mantuvo sus ingresos. Y bueno, el gobierno sí nos dio en ese momento el bono COVID. Ah, eso es lo que te iba a Ok, preguntar. eso Sí, no lo sí, sabía. Eso te preguntaba porque yo te decía, ay, ¿dónde está el maíz? O sea, ¿dónde, Sí, está, no. ¿dónde está la plata por sacrificarme así? Sí, no, claro. No fue mucho, pero sí, claro, nos reconocieron el bono por el tema del esfuerzo. No fue como decían en ese momento que por muerto de COVID nos daban 30 millones de pesos. No, eso nunca pasó. Por lo menos a mí nunca me dieron. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esa no me la sabía. Sí, Espera, ¿Cuál espera, espera, era espera. la- Espera, mira. ¿Cómo era la vuelta? Que yo no me Bueno, la sabía. Sí, claro. En ese momento surgió una teoría, una conspiración, no sé, Ok. de que por cada muerto de COVID, Ajá. a los médicos le daban 30 millones de pesos. Por cada muerto. Sí. No decían ni por qué, o sea, a mí no me convenía que una persona se muriera. Obviamente, nada. claro. Y de hecho una vez un paciente, porque desafortunadamente falleció, la familiar, eso fue lo que a mí me gritó, es que ustedes les dan plata por cada muerto de COVID que entregan. Verga. Y dije, señora, si eso fuera verdad, yo no estaría trabajando aquí, o sea, Obviamente. 30 millones. Que son 30 30 palos, millones, 30 marica. millones. No. O sea, con todo el respeto de los. Llegó un man con 7 tiros, no, murió por COVID. Sí, total. Total. O No, sea, y la total. gente, esa fue otra cosa, la gente decía, no, pero es que él entró por diarrea y le hicieron la prueba COVID dio positiva, ¿cómo así que ahora tiene COVID? Hecho, pero yo no entiendo. Mira, yo no entiendo esas cosas porque, por lo menos, a mí me dio COVID. Y a mí una de las cosas que me dio fue diarrea. Sí, O es sea- que recuerda que el COVID, bueno, daba mucha sintomatología, la Sí. sintomatología que a veces era muy específica. De pronto lo más patognomónico de la enfermedad era el tema de la... patognomónico... Sentí un sí. trabalengua ahí. Una munda. No, patognomónico, digamos, son como los síntomas que son muy específicos de una enfermedad Ok. como tal. Digamos, lo que más se asoció en ese momento, a pesar de que no era exclusivo de ello, el tema del olfato. Ajá, Exacto, claro. el olfato claro. y el gusto, exactamente. Se perdía. ¿No? Que si perdía el olfato y el gusto era COVID. COVID, seguro. COVID. Pero tenía muchos otros síntomas, además de los respiratorios, gastrointestinales y todo eso. Tenía problemas también, alteraciones en la parte de la coagulación y todo. Entonces eran cuadros muy diversos. Muchos de esos Sí. pacientes incluso hasta se infartaban. Sí, o sea, por lo menos yo a pesar de que a mí me dio COVID, yo me tocó solo. Digamos de que yo me tenía que inyectar yo mismo en la barriga los anticoagulantes, por si acaso. Correcto. Yo sí. mismo ahí acostado así, tac, me los inyectaba yo mismo, que me decían, no, 2 dedos al lado del ombligo, chac. Sí. Yo correcto. mismito, marica, eso era maluco, ¿viste? Ahora No, me y- imagino la barriga. Sí, no en la barriga.
No, y sí, y digamos lo que más me llamó siempre la atención de esa enfermedad era la forma tan diversa como se presentaba en los pacientes. Habían pacientes que era una mera gripa. Claro. El COVID era una gripa y tú la pasabas. Había veces en las que el paciente tenía COVID y nunca se daba cuenta. Sí, el asintomático. Tuvo COVID y era totalmente asintomático. Y habían pacientes que llegaban, no, tengo un poquito de dificultad respiratoria y a los 2 días estaban intubados. Verga. Es porque no dieron emulsión de juego de peladito. De pronto. A mí me dieron emulsión de juego, A mí también me dieron. Nunca sentí nada. Y no, yo tampoco tuve síntomas, gracias a Dios. O sea, a mí, Sí, a sí, mí- sí, o sí. sea, yo tuve síntomas, pero fueron síntomas muy leves. O sea, Muy leve. por lo menos, a mí me hicieron, por si acaso, mi mamá en ese momento se preocupó mucho, obviamente, Claro. porque a mí me dio pleno 2020. O sea, No había nada, ni vacuna, ni un carajo. sí, a mí no, nada, no habían nada, vacunado, no había nada, o sea, no no había habían vacunado. Y obviamente a mí lo que me hacían era que a cada rato me hacían TAC para verme los Tomografía, pulmones claro. para ver qué tal estaban. Sí, porque Y nunca, marica. esa es otra cosa, ¿no? Las radiografías a veces de los pacientes con COVID aparentaban ser normales, pero le tomabas una tomografía y tenían los pulmones bastante comprometidos. Entonces Verga. a veces una radiografía normal no descartaba que el paciente no tuviera Tuviera COVID COVID. ni nada, exactamente. Pero es complicado, marica. Sí, fue todo un reto para todo el personal de salud, para los científicos y para todas las personas el afrontar esto, porque incluso se plantearon muchos tratamientos que al final se dieron cuenta de que no No servían sirve para para nada, nada. como por lo menos la ivermectina. Inicialmente cuando estaba Todo el el mundo COVID, tomando esa ivermectina vaina. para todo el mundo. Sí, porque ivermectina para supuestamente todo el lo mundo. evitaba. Después dijeron que no, que ivermectina no, y empezaron a utilizar otros antibióticos, y después estos no, y estos. Entonces, digamos que eso hizo que la gente perdiera un poquito la confianza también en el personal, porque no se sabía qué estábamos haciendo realmente. Claro, Pero es que era algo nuevo. Claro, Claro. marica. O sea, estábamos sobre la marcha tratando de enfrentar la pandemia y eso dificultaba muchas cosas. Ahora, y la pregunta es, o sea, conspiranoicamente, Ujú. mucha gente decía que eso era un ataque Un bioterrorista, bioterrorista. Bioterrorismo, sí, bionuclear y- eso, exacto. o sea, que era un montón de vainas. Joder, en esos mitos que hubieron, o que hubo, perdón, en ese momento, Ujú. joder, en algún momento tú te la creíste, tú en algún momento dijiste como que esto no es médico, esto es otra vaina, esto es... Porque, o sea, a ver, era ilógico, marica. Sí, O sea, muchas veces tú decías como que, marica, ¿cómo se va a morir así de la nada? Se va a O sea, claro. listo, entendamos de que de pronto pudo ser una persona de 89 años que ya venía arrastrando enfermedades y que, bueno, que carajo, lo cogió una gripa fuerte, chao, listo. Pero, ¿cómo explicas tú un pelado de 22 años? O sea, de un momento a otro Pero le claro. dio COVID y ¡pum! Murió. Claro. O sea, esa parte de las conspiraciones, como médico, ¿cómo lo viste? O sea, ¿qué No, decías? yo realmente nunca pensé en eso. Hombre, sí, digamos, la que más de pronto me sonaba era el tema de que se había creado en un laboratorio allá y por un error de pronto de bioseguridad o algo se escapó el virus. Que de hecho sí hay laboratorios, o sí hay laboratorios donde guardan especímenes de ciertas enfermedades para estudiarlo, ¿sí? Sí, el ébola, todo eso. Sí, tiene exacto. Ah, bueno, pues sí, claro, Todo sí, eso lo sí, tienen verdad, sí, guardado, verdad. exactamente. Sí, verdad, sí, verdad. Y no me sorprendería que de pronto en algún experimento mezclen alguna cepa de un virus de la gripe con algo y sale algo mortal. Sí, Pero verdad. si lo controlan en el laboratorio, bien. Te puedes imaginar. Pero el sí, tema- o sea, suponiendo que pasó así, el man que de repente, hijo de puta, qué cagada. La- No, cagué. no, y recordemos que la teoría según que surgió fue que un man se comió un Murciélago. murciélago Ah, sí. y de ahí salió todo. Exacto. Que tú no jodas, imagínate la repercusión, ese man que se comió ese No. murciélago nos jodió la vida, marica. O sea, Nos jodió la vida, marica. Y yo lo que pienso es, marica, o sea, como que hubo tantas cosas que se dijeron y nunca se llegó a nada. Nunca. Entonces como que más o sea, más se subía el nivel de pensar, esta vaina fue hecha. Sí. Ah. Hay Sí. muchas cosas que daba para pensar de que no, de que era algo premeditado, de que Sí, había ahí exacto. algo. Sí. A ver, por lo menos, no sé, ¿tú qué pensabas? Por lo menos, ¿tú qué conspiración pensabas? ¿Que de pronto la creías? Para mí, o sea, yo siempre decía que era que en un laboratorio lo soltaron sin querer. Ya, así tal cual. No, yo te voy a decir una cosa, yo voy un poquito más lejos, man. O sea, lo único que de pronto. A ver, ¿qué vas a Un poquito, un poquito ahí yo me fui. O sea, eso yo pensaba bueno y sano, ya, pero en mi momento más esquizofrénico de mi vida, ¿sabes? En mi momento ya de hacer copa, yo decía, no, María, que quieren bajarle la natalidad a todo el planeta, o sea, vienen matar gente Eso ya también, para... claro. Claro, claro. yo- La otra era que supuestamente, que decían, no, que estoy de acuerdo, pero decían que querían dar un respiro al medio ambiente, porque ya no podían controlar todo la contaminación que tenía encima, entonces quisieron bajar un poquito a la vaina. O sea, yo o sea, siempre me incliné porque estaban atacando a la sobrepoblación. Tendría O sea, sentido. eso fue lo que yo entendí.
Y lo asocié con esa parte ambiental. De que querían, porque al final del día, mira que estando nosotros encerrados, que se empezó a recuperar la naturaleza, Sí, en cierto los modo, mares bajaron- empezaron a... Bajar un poco la contaminación y todo. Tú siendo ambiental, ¿cómo lo viste desde ese punto? Sí, yo siempre veía los estudios, mostraban ya el índice de calidad del aire, todos los índices bajaron bastante, o sea, la polución era bajísima, ya no habían carros que contaminaban. Obviamente, sí, los animales volvían a salir del hábitat que estamos acostumbrados a verlos, ya ellos salían y entraban un poco más. Pero en sí, todo, o sea, era bueno, o sea, Fíjate que lo de los animales yo no lo había escuchado ni tampoco lo había pensado. sí, decían que se metían a las ciudades y todo, muchos Sí, animales sí. lo vieron en ciudades. Bueno, y si te pones a pensar, el COVID fue terror para los Para humanos. los humanos, pero para para los animales fue una Sí, bendición. o sea, todo, además, tú veías aquí en Colombia, no me acuerdo si fue en qué mar. En Cartagena, en la bahía. Sí, que Que se vi que una ballena, vieron fue- ballena y todo. Sí. una ballena. claro. Bueno, algo que nunca se había visto. Exacto, eso sí fue chévere. Por Bueno, eso, tiene ¿no? sus cosas buenas. No, el COVID realmente fue un momento de historias muy tristes. Sí. Pero sabes que dentro de todo, siempre hay historias así como graciosas del COVID. Por lo menos me recuerda ahora, una vez llegando de turno, me quité. Mi mamá siempre tenía la precaución de que yo llegaba y no. Ahí en la entrada te quitas todo el uniforme, yo te baño en alcohol, va y se baña y después Madre, hablamos. hasta Así. boxer. No, me quedaba con el boxer, marica, pero... Por eso, pero quedabas en boxer. Sí, quedaba en boxer. Mi mamá venía Porque chan, le tenía el COVID aquí. me aquí rociaba, sí. chan, y bueno, vaya a bañarse, listo. Bueno, fui, me bañé, no sé qué, bajo yo a comer, a almorzar, listo, arrocito, carne y ensalada, listo. Vengo yo a comer, como el arroz, el arroz no tiene sabor. De pronto, la carne, Le faltó sal. la carne, me la como, la carne no tiene sabor. Yo, verga. Pringao. Tengo COVID, man. Claro, Ya, tengo COVID. Y vengo yo y le digo a mi mamá. Le pregunto, mi papá estaba comiendo también. Le pregunto, oye, papá, ven acá. La comida no está Como simple. Insípido. Y me dice que sí, yo también la siento simple. ¿Será que tenemos COVID? Nosotros más cagados que para dónde y sale mi mamá. No, es que se me olvidó echarle un poco a sal y toda esa cuestión, marica. La comida estaba salada. Nosotros asustados de que COVID, marica. Un susto, hijo de madre. Sí, había muchos. Sí, marica. Yo llegué a mi mamá a la clínica de aquí del 28, la Merced, y cuando apenas estaba empezando la vaina porque tenía un problema de rodilla ahí en ese momento, y yo estoy en la puerta, así, esperando, o sea, yo no podía. Sí, claro, no se podía entrar. Entonces estoy así en la puerta y de repente viene una ambulancia, se baja dos personas con el traje ese, pero el traje que tenía el casquito, ya Sí, sabes, claro, el astronauta. El astronauta. Y yo estaba en la puerta y de repente yo, ¿qué hijo de puta? Y yo, ¿para dónde cojo? Ya, porque ya se habían bajado, ya venían los dos con la camilla y la persona. Y yo, hijo de puta, ¿y para dónde cojo yo ahora? Entonces y de repente, metieron a la persona y todo. Y yo estaba en la entrada y yo, pues madre. Entonces de repente la clínica la cierran, Entonces dicen, no, entró una persona con COVID, todo el mundo, aíslese, no sé qué y tal. Y yo, puta, me pringaron, dije yo, me pringó este man, dije yo. Ya, porque obviamente en ese momento no pasaba nada, o sea, nadie sabía nada, pero estaba empezando, era como marzo, no, comenzamos en marzo, finales, era como mayo. Marica, no. Y obviamente cualquier cosa así sea que tenga la persona ahí, todo el mundo Claro, ahí, todo el aléjate mundo. ya. Mani, no, mira, a mí me pasó una vaina. Yo estaba haciendo en ese momento las prácticas. Y literalmente el día, o sea, todavía no había salido la resolución de todo el mundo encerrado en casa. Pero mi jefe nos dice a todos, ahí, vámonos para la casa, marica. O sea, vámonos para la casa porque, claro, yo era sinceramente de esa zona donde yo estaba, yo era el único pelado. O sea, todos sobrepasaban fácil los 45 años. Entonces mi jefe dice, no. Hasta las 10, hasta las 12 trabajamos, en la tarde no vengan hasta que salga la resolución porque mínimo nos van a dejar dentro de casa. Mano, yo voy saliendo y con todo respeto viene un vagabundo, una persona de la calle, por no decir un indigente, perdón. Ya, Vamos. pero venía Bueno, perdón. sí, no. Pero venía, o sea, se notaba drogado ya, o sea, venía así como se tambaleaba, no podía sostenerse, no sé qué. Mano, literalmente, la guardia me dice, era una guardia de seguridad y me dice, hey, espera, ahora sale porque, ha pasado de que este man empieza a corretear a la gente. Ya, de pronto no pasarle nada, pero los corretea, entonces no es la idea. Listo. Mano, nosotros, ponle tú, nosotros estábamos aquí, de este lado, así había unos ventanales por donde tú salías porque era como unas puertas ventanas, todo era vidrio.
Del otro lado no se veía nada para adentro porque estaba todo polarizado, pero de aquí adentro sí. Y el man empezó a toser, pero así enfrente de nosotros, así. Y se le salía la saliva así. Mano, yo dije, no, papi, yo aquí no salgo. Yo hacía así, marica. Yo sí, marica. Yo empecé a hacer así. Y la guardia también hacía como que, mierda, no jodas. Y la guardia decía como que, y me decía que, Juan Mercado, yo me tengo que quedar aquí todo el día, ¿vale? Sí, La vieja asustada, marica. Claro. En la Misericordia, que es la clínica que estaba. Ajá, sí. Yo me acuerdo que tenía que buscar unas fórmulas a mi mamá y eso era ir allá, quedarte en la puerta, bueno, podías entrar, entonces tú dabas tus papeles, la cédula y yo después venía el enfermero y te llevaba tu fórmula, listo, claro. bien. Yo me acuerdo que estábamos ahí todos que en la fila, 2 metros de distancia, 1 metro de distancia, y yo estaba con mi tapaboca y todo, y de repente nos falta en toda fila una señora que se pone a pelear y quiere que la gente le continúe la pelea ya. Sí. Que la apoye, que la apoye. Que la haga coro, esta gente siempre me no sé qué. Y yo tenía atrás a la señora. O sea, la señora, mijo, ¿cómo te parece a ti que no sé qué? Yo, eche para allá. Ojo con eso, que aquí, distanciamiento. ¿Cómo te parece que yo estoy buscando? Y yo, doña, ¿qué se para allá? Y yo, no, échese para allá. Yo dije, doña, pero échese para allá, que estamos aquí en pandemia, échese para allá. Y ella decía, no, joda, señora, yo con el tapado que decía así, no, marica, échese para allá, señora, no es que me puede pringar aquí. Oye, ven acá, a ti te tocó, ¿verdad? Sí, me acuerdo. A ti te tocó. No. O sea, eso crees tú. O sea, sí, pero yo no pero sentía nada. ahora esa es la pregunta. La prueba COVID. No, se las hicieron, nunca te las hiciste. No, papi, a mí me violaron la nariz como 4 veces, marica. Incomodísimo. Horrible, marica. Incomodísimo. Horrible, y lo más hijo madre es que había gente que de pronto, era como las inyecciones, había gente que tenía la mano más suave que otra. Sí. Marica, pero, o sea, nada más era que me caía la lagrimita y todo esto ahí. Sí, literal. Marica, era horrible, marica. ¿Cuántas te hicieron a ti? 4. 4. Ay, me hicieron nada más 2. A mí me hicieron 4, me hicieron... mira, que lo más hijo madre fue... como la prueba, ¿verdad? Sí, Exacto, eso la nariz. Marica, a mí me hicieron la primera porque en ese momento mi suegro la había dado, entonces para ver si era... No, me salió negativa. Después, para cuando me dio COVID. Después, para cuando le dio COVID a mi hermano y a toda la familia de mi hermano. Y después, en la empresa. No, 4 pruebas. ¿Todas negativas? No, obviamente la que me dio... Sí, la que me dio... O sea, la que salí pringado fue la que cuando me dio COVID, marica. Claro. Y digo, y todo así que fue lo peor. ¿Sabes qué fue lo peor? Que esa fue la que menos me dolió. La que te dio positiva. Sí, marica. Las otras me cogían así. Y yo, pues, puta, que era incómoda. Sí, marica. Y uno a mí me da esa porque uno queda y no te podías mover, marica. Eso fue horrible, marica. O sea, eso fue... Madre, yo digo... Lo peor, marica. Para mí eso fue lo peor, todo el mundo marica. decía eso. Fue lo peor, marica. Porque... Y es que no había otra forma, ¿es verdad? No había otra forma. O sea, decían que la sangre, que no sé qué, pero... No. Realmente, pues, esa prueba era... Lo que pasa es que había 2 tipos de pruebas. Estaba la antigénica y la PCR. Ajá, la PCR, exactamente. La antigénica salía más rápido, pero según era más inespecífica. O sea, si una prueba de antígeno te da negativa... Podría que todavía tuvieras COVID y te mandaban a la PCR. Si la antigénica daba positiva, tienes COVID. Exactamente. Y si la daba negativa, pero la PCR daba positiva, tienes COVID. Entonces, la PCR demoraba mucho más. Entonces, a veces era difícil el diagnóstico porque a veces teníamos pacientes con neumonía en el área COVID. Claro. Y resulta que era solamente una neumonía. La prueba de COVID era negativa. Claro. Pero ya estaba ahí en los pacientes con COVID, entonces tenías que dejarlo ahí igual. Claro, totalmente. Exacto. Entonces teníamos eso, pero sí, fue una época dura. Y yo creo que ese fue un año, ¿no creen que ese fue un año perdido en la humanidad? No joda. A ver, sí, yo te voy a decir una cosa. Sí, a excepción de él, que eso fue experiencia para él. Obviamente. Todos los demás estábamos como que ya perdí un año de vida. Sí, total, un año lo había perdido. Ahora, yo todavía tengo 25 años porque yo no cuento. Bueno. Ahora, te soy sincero, o sea, yo siento que también, o sea, entramos al punto más, digamos, sentimental y hablando muy profundamente, a mí ayudó mucho a muchas familias, marica. O sea, para mí unió a muchas familias. O sea, al menos de pronto en mi círculo lo vi. O sea, el hecho de que todos se empezaron a apoyar más, cómo convivían. O sea, al menos yo lo sentí así, no sé ustedes. O sea, yo sí lo vi de esa forma. Pues yo creo que también la unión de las familias vino por temas más bien tristes. De hecho, yo tuve la oportunidad de atender a un par de esposos, abuelos, ambos, casados desde hace mucho tiempo. Y recuerdo que entraron ambos por síntomas respiratorios, prueba para COVID positiva, se aislaron.
estaban en cubículos que si bien estaban separados, eran juntos. En los otros, claro. La señora se deterioró primero, nos tocó intubarla. La familia nos dijo, no le digan al señor que la señora está ventilada. Claro. Y el señor, cada vez que uno entraba al cubículo, preguntaba, ¿y mi esposa cómo está? Y mi esposa está bien. Uno le tocaba decir, uno le tocaba hacer, tragar en seco y decir, no, sí, ella Te cagaba la está voz. bien, sí, Claro, marica, ella está bien y marica. tal. Eventualmente el señor también se deterioró, nos tocó ventilarlo, el señor falleció primero y después falleció la señora. Imagínate. La señora falleció al día siguiente que el señor. Y eso pasó, eso fue en marzo, abril creo que fue ese caso. Fue los primeros que atendimos allá en la clínica. Y recuerdo que cuando le comunicamos la noticia a los hijos nos mostraron un video de ellos dos en diciembre, bailando. No, Y ahí se daba uno cuenta de digamos, el trasfondo de todo esto, de esta enfermedad, de cómo afectó a muchas familias. Sí, marica. Desafortunadamente nosotros fuimos testigos de una situación bastante dura también. Sí, es verdad. Y no, digo que el hecho de perder a un familiar de forma tan súbita, Oh, eso así. también unió a la gente. Sobre Sí, todo, sí, sí, sobre sí. todo eso, porque yo también perdí un tío. Ujú. Era eso, que ya tú no te podías despedir de él porque no Total. podías visitarlo. Total, o sea, por lo menos, Era una lucha sola de la Ujú. persona con la enfermedad. por lo menos Correcto. mi papá, que fue, o sea, mi papá tío, pero es mi papá. Él, o sea, nosotros no nos pudimos despedir. Nada, ¿no? O sea, no nos pudimos despedir, no sé en qué condiciones se fue, o sea, Ahí es donde muchas veces pierde la batalla la persona porque no encuentra el apoyo. No, Exacto. Y de hecho, fíjate que uno de los factores de mal pronóstico de los pacientes era cuando el paciente se deprimía. Claro. claro. Porque si el paciente tuviera que el paciente estaba animado, no, yo voy a salir de esta, el paciente mostraba mejores resultados en la recuperación. Pero sobre todo los abuelitos o las personas que de por sí tenían ya un factor depresivo previo, tendían a deteriorarse más rápido porque, o sea, se daban a morir. Tengo COVID y me voy a morir. Entonces tú les dabas tratamiento. Yo siempre trataba de cuando entraba todos vestidos, pero hablaba con ellos porque muchas veces el único contacto que ellos tenían eran con nosotros. Claro, marica. Entonces yo entraba y les preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? ¿Cómo pasó la noche? O sea, trataba de hablarles porque definitivamente el contacto de la persona... O sea, para que se sí, hicieran acompañados. exacto. Es que claro. el humano es un ser social. Claro. Y si tú estás solo en un cuarto, puede que tú seas la persona con la mentalidad más grande del Pero mundo, es pero difícil. te vas a deprimir en algún momento. Es difícil. Y más si estás enfermo. Sucede con muchas enfermedades y en el COVID se acentuó más. No, y yo siento que la vaina con el COVID era que, o sea, mal o bien, a veces hasta las personas te empezaban a mirar mal porque simplemente tuviste COVID. Claro. O sea, en ese momento empezó a estar el estereotipo de a ti te dio COVID, Quédate allá, exactamente. o sea, te tengo así a metros. Y era una vaina muy jodida, ¿sí me entiendes? Porque al final del día esa persona también se sentía. Ah. Y esa es otra pregunta que a mí me gustaría hacer, y es, tú como médico, ¿para ti qué tanto afectó mentalmente? Hablando de que, pues, tú sabes que la salud mental es un tema muy difícil actualmente, que tiene muchos recovecos, muchas... Ujú. O sea, ¿cómo tú sentiste que esa pandemia influyó tanto en, o sea, si afectó, si de verdad afectó, si Sí. en la salud mental de las personas? Sí, totalmente. De hecho, hay estudios y cosas ahorita recientes que muestran que está demostrado de que los índices de enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión, aumentaron después del COVID. Ay, no. Las personas se volvieron un poquito más antisociales, por decirlo de alguna manera. Preferían ver a las personas a través de medios de videollamada y eso antes Claro. que salir y socializar. Por ese tema, principalmente. Pero Claro. sí, y de hecho, hubo momentos en los cuales yo durante la pandemia, joder, me sentía afectado. Bueno, de por claro, sí- marica. claro. Eso te iba a preguntar, que de pronto ustedes, lanzados a la guerra en las noches, así, de pronto caminando por los hospitales, sabiendo que estás tú solo ahí Ujú. caminando, viendo a gente morir sin poder hacer nada porque nadie tenía la solución. Nadie controlaba, claro. Nadie tenía la solución. Era como que llegaste con COVID, bueno, esperemos que tu cuerpo lo soporte, Lo pero no soporte. había una Sí, forma porque actualmente era así, salvarte, tal cual o sea, era así. Sí, no, exacto. Entonces, de pronto tú caminando así en las noches, viendo muerto tras muerto, muerto tras muerto, muerto. O sea, tú qué momento dijiste, joder, marica, ya estoy quebrado aquí emocionalmente. No, créeme que sí, hubo muchos momentos en los que, sobre todo en las noches principalmente, que uno decía, joder, no quiero estar más aquí. Claro. Porque literal a veces uno veía a la persona con... Una de las cosas más duras, de hecho, era cuando uno veía al paciente con dificultad respiratoria. Uno sabía que requería unidad de cuidados intensivos, pero en ese tiempo la unidad de cuidados intensivos se volvió selectivo dependiendo del pronóstico del paciente. Claro, Si era un paciente que tenía muchas enfermedades, que era un abuelo de 80 años, era la prioridad. decían con todo el dolor del Ah, alma, ok. No puede ser la prioridad. no es un paciente admisible a la UCI porque Hijo no de se va a puta. salvar. Hijo de puta. Entonces comunicarle esa noticia a veces a los familiares, algunos entendían, otros no, obviamente,
porque había que administrar los recursos para tratar de salvar a las personas. Claro. Claro, y el objetivo eran los más jóvenes, obviamente. Y era duro. Esos momentos principalmente de comunicar a un familiar, vea, su familiar, en pocas palabras, se va a morir. No podemos hacer nada. El familiar a veces lloraba, a veces lo insultaban a uno, que es una respuesta de lo más esperada. Es obvio, claro. De lo más esperada. Y esas cosas, por lo menos en mi caso, sí me afectaron mucho en ese tiempo. Incluso a veces yo tengo ansiedad y eso por ese tema, porque fue algo difícil. Claro. Ahora, la pregunta es, nosotros estamos en Colombia, los tres somos colombianos. La pregunta es, ¿cómo sentiste que el gobierno de ese momento, o sea, el presidente anterior, cómo sientes que manejó el tema? Porque mucha gente lo atacó, dijo que las vacunas no llegaron temprano, que mucha gente se murió por su culpa. Hay otras personas que dicen que lo hizo muy bien, que al revés aguantó, porque de pronto pudo fallecer, en el sentido de que no pudo más con el país. O sea, como médico desde dentro, me acuerdo que salían noticias de que no había ventiladores, de que no sé qué, de que no había camas, o sea, ¿cómo crees que de pronto sí, sabemos que el sistema de salud colombiano es precario, a menos que tengas mucho dinero, porque las cosas son como son. O sea, la persona que tiene una prepagada le va a ir mucho mejor que una persona que tiene una EPS normal. Claro. Y ¿cómo lo viste tú desde dentro, desde el corazón de la pandemia? Bueno, yo he de admitir que no era muy fanático del gobierno anterior, pero es que es jodido. O sea, es que yo creo que no había no sé, de pronto estoy hablando en la ignorancia, pero no había un gobierno previo que hubiera enfrentado una pandemia de esta magnitud. Entonces es difícil partiendo de ahí, porque no tienes un precedente, no sabes cómo vas a actuar. Hicieron cosas muy buenas, por lo menos adaptaron coliseos para atención de pacientes COVID, sobre todo en ciudades de Bogotá y eso. Habilitaron más camas UCI, dieron ventiladores, aumentaron pues el tema del aporte al sistema de salud, que si bien de pronto habrán personas que dicen no, eso no sirvió para nada, porque igual la demanda en ese momento de camas UCI era grandísima, superaba obviamente el sistema de salud, la capacidad, claro. Se hicieron los esfuerzos. O sea, realmente yo no hablaría mal del esfuerzo que ellos hicieron, porque hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Que no fue suficiente, desafortunadamente, y muchas personas fallecieron, pero miremoslo de otro ángulo. Muchas personas pudieron fallecer si no se hubiera hecho nada. Más personas pudieron fallecer si no se hubiera hecho nada. ¿Tú qué dices? No, o sea, yo particularmente yo veía cosas positivas dentro de todo. O sea, sentí que el gobierno, a pesar de que yo tampoco estaba muy de acuerdo con el presidente en ese momento, sentí que las cosas no las hizo mal. O sea, yo vi a Colombia como que un poco mejor frente a otros países. Yo siento que aguantó. Sí. O sea, que aguantó. O sea, aguantó. ¿Y es que qué otra cosa había que hacer? O sea, sí, es que no se sabía, exacto, tú dices, no había precedente. O sea, no habíamos tenido un antecedente claro para decir, se puede hacer lo que se hizo anteriormente, o se puede hacer mejor de lo que se hizo anteriormente. Es que no había cómo, no se sabía cómo. Ahora, una de las cosas que digamos definitivamente sí fallaron fue a veces en el tema de las vacunas, ¿no? A veces las vacunas sí fueron insuficientes para el personal. Vi por lo menos un caso de unas vacunas que creo que se vencieron por un problema en la refrigeración. Sí, verdad. Y eso definitivamente sí es una embarrada, una cagada. O sea, sí, la culpa es tuya, o sea, te vas a inventar. O sea, eso yo siempre he dicho que va de la mano de que, a ver, el presidente delega, y a veces a quienes delegan, ellos son los verdaderos culpables. Sí, no. Claro, porque son personas que no... O sea, el man ya hizo su labor. Y a veces los que están ahí debajo de él son los que no toman las buenas decisiones. Sí, pero el tema es que obviamente la gente le va a echar la culpa a él. Sí, claro, obviamente porque él es el mandatario. Él es el que pone a la gente. Yo tengo que poner a alguien que yo sé que es una persona... Pone la gente y al final del día pone su imagen también, su cara, porque él es el que tiene que ver la cara del país. Claro, sí. Pero sí, o sea, me parece lo que decía él, cómo tú vas a perder una vacuna. Sí, o sea, es algo lógico. Y en ese momento ese era un recurso demasiado valioso, o sea, no se podía perder. Claro, no se podía perder. Bueno, yo ya creo que dejemos ese punto ahí, porque para que no sea algo tan que hablemos siempre del COVID. Tan trágico. Sí, tan trágico, marica. O sea, pasemos un poquito más. Vamos a empezar una cosa de pronto. Está ligado a una mentira. Fuerte. No, a mí yo siempre tenía una pregunta, puta, que nunca se me ha salido de la cabeza, marica. Marica, es que yo siento que, o sea, ¿no te has dado cuenta que todas las películas paranormales todo tiene que ver con una clínica, un hospital? Sí, vale. Compa, es una vaina impresionante, man.
Bueno, O sea, y razón no le falta. Sí. Porque es que, de hecho, la clínica, o sea, los hospitales clínicas son los lugares donde pues mucha sí, gente muere. Ajá. totalmente cierto. Mucha gente muere, claro que sí. ¿Tú has tenido algo así paranormal, De pero... repente, que esa enfermera nueva, no, ¿cuál? La que vino, que ya falleció. Uy, sobre No, mira, no, de hecho, un caso así, tal cual. Ujú. Yo soy escéptico en esas cosas, pero obviamente es inevitable en la clínica uno escuchar esas vainas. Ajá. Fuerte. Pasó una vez un especialista, pues esa historia me la contaron, no fue personal, tuvo una historia personal, pero él estaba haciendo evoluciones tarde, en la noche. Él dice que ve una persona de raza afroamericana, ¿no? Ok. Bueno, Sí, sí. está bien dicho, ¿sabes? Sí, para no herir susceptibilidades. Claro. Y dice, pregunta por el baño. El doctor dice, Entonces la "No". persona pasó. Sí, la persona iba pasando, se acerca, no, el baño no está, no, el baño está allá. Entra. Era un área donde en teoría los pacientes a esa hora no tendrían por qué estar caminando. Entonces le dice una enfermera, no, vea, ahí hay un paciente que estaba caminando y entró al baño, ¿él qué hace ahí fuera? La enfermera, doctor, por aquí no hemos visto a nadie. Y entraron al baño y no había nadie. Y él, no, es un señor así, no sé qué. No, doctor, aquí no hay ningún paciente con esas características. Se asustó. Esa fue una. Y la otra, también con una enfermera tenía que ver. Un especialista dice que una enfermera lo asistió a ver a un paciente, o sea, lo acompañó a ver a un paciente y todo, que mantuvo una conversación, aunque la enfermera era un poquito callada, y no la vio más, la vio una sola vez y no la vio más. Un día en una reunión ve un cuadro donde hay una foto de una enfermera, y el doctor ve el cuadro y ve la imagen de una enfermera, y dice, esa enfermera fue la que me asistió de procedimiento y tal. Y una enfermera se quedó, pero ese cuadro es viejísimo, esa enfermera falleció. Y ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? Literal, o sea, dice que él se puso pálido, el doctor, o sea, se puso pálido. ¿Cómo me hace todavía eso? Fuerte. Eso está en este lugar. Sí. Toco madera. Ey, no, fuerte. Sí, o sea, cosas así. Y digamos en el ámbito personal, recién, la semana pasada ocurrió, yo trabajo en la UCI y yo recuerdo, estaba pues haciendo mis evoluciones, eran como las 12 de la noche. Ay, que se le hueputa ahora. Y Ahora. yo estaba tranquilo, tenía mis audífonos puestos, de repente yo veo que dos enfermeras se levantan y salen corriendo para el cubículo 6, que era un cubículo que estaba desocupado en ese momento. Yo me quito los audífonos porque cuando es así, usualmente uno piensa que un paciente está en código o algo. Claro. Cuando yo veo que se entra al cubículo 6, yo, pero mi paciente. Yo no me levanté. Las otras dos enfermeras que están conmigo, porque son 4, también fueron al cubículo. De repente yo veo que todas vienen corriendo. Y yo me quito los audífonos y, ajá, ¿qué pasó? Doctor, imagínate que, tú sabes que en ese cubículo no hay nadie. Sí, ajá. Y ahí había dentro un lavamanos que funciona con sensor. Uy, papi. Entonces, Uy, ellas papi. se alertaron porque escucharon Como el el ruido agua. de la pluma. Claro, man. Como si tú tuvieras la mano ahí puesta para que... Y ellas llegan ahí y ven que está así. Entonces ellas pasan la mano, ras, y se desactiva. Ay, Listo. amor. Y al ratico viene, otra vez se activa. Esas muchachas pegaron señor. el correo y no, men. O sea, cuando ya me dijeron eso, uno dice esas cosas. Claro, marica. Es que Claro, tiene... Es que, por ejemplo, aquí en Barranquilla hay una historia famosa porque lo he escuchado tantas veces que ya de verdad está comprobado de que esa historia es famosa. Así como la historia de la novia de Puerto Colombia, de la oreja, que esa la gente dice que sí, que Que efectivamente siempre, van ahí en el en el vehículo carro en la noche y se aparece. aparece. Bueno, aquí, no sé si es el hospital de Barranquilla. Sí, en el hospital, la monja del hospital de Barranquilla. La monja, el Mm. hospital Sí. de Barranquilla. Exacto. O sea, mi madrina, ella es enfermera, entonces, bueno, ya está pensionada, pero en su momento, me acuerdo yo que ella estuvo allá trabajando allá, y a ella le preguntaron, le dijeron, ven acá, si es verdad la historia de la monja. Claro. Entonces ella decía así, o sea, ya es normal aquí. Ya, que Entonces, se acostumbraba. pero se acostumbraba, pero entonces decían, pero ¿qué es lo que? Entonces dice, en el hospital era común en cierto bloque, creo que era en cierta zona, ver pasar a la mujer, ya. Entonces tú la veías pasar, porque es que la atendían las monjas, no sé si todavía atienden monjas ese hospital. No, pero ya no, sé, pero ya. en su momento sí. Entonces tú ves pasar a la mujer y tú ibas, ¿no? Como de pronto a preguntarle algo y cuando es, ya no ves a nadie. Entonces decían que no hablaba ya, simplemente pasaba. Entonces, que al principio todo el mundo como que, yerda, o
sea, se asustaban, pero después era tan normal ya. Sí, o sea, Claro, ya marica, se era volvió como, tan... entonces- Sí. la saludaban y todo. ¿Profe qué? Entonces, mi papá me cuenta que un primo mío nació en ese hospital. Entonces, cuando él nace, a él le hacen un examen, no me acuerdo por qué con complicación tenía. Le sacan la sangre y él le dicen, tienes que llevarte al laboratorio, pero antes de que se coagule el sangre, o sea, tiene que ser rápido. Ya. Ya. Entonces le piden el favor a él y él, listo, le dan el tubito de ensayo con la sangre y él sale corriendo. Ya, cuando llega, dice, no, ya, se coaguló otra vez. Entonces él vuelve otra vez, le dan el tubito, y sale corriendo y se lo entrega, todo bien. Entonces mi papá me dice que yo en ese entonces no sabía lo de la monja. Ok. Pero a mí me parece esa monja y corro 3 veces más rápido. Ya, te entrego más rápido. Ya. Total. Pero entonces, No, esa es marica. una historia que es famosa de Sí, del sí, hospital, claro. O sea, Y fíjate que tiene más credibilidad el hecho de que mucha gente lo haya visto. exacto. Porque Sí, fíjate gente que seria, gente sí, seria. claro, es normal, Fíjate es que normal. había, digamos, en uno de los hospitales también que yo estuve, estaba el tema del niño de la capucha roja. Yo al principio no lo creí, cuando yo llegué me contaron, yo no lo creí, pero era muy extraño porque es que habían pacientes que en una misma noche, pacientes que no tenían ninguna relación y que estaban en habitaciones diferentes, decían, doctor, en la noche yo vi un niño con una capucha roja jugando. Cuando más de dos personas, Mira. cuando más de dos Ay, personas ay, te ay, decían ay. eso y tú sabías que esas personas no había forma de que se hubieran puesto de acuerdo Claro. para decir eso, tú decías, algo hay aquí. Claro, marica. Algo hay aquí. Y la particularidad con ese caso es que la mayoría de veces, no puedo decir todas, pero las personas que veían ese niño se morían. Ve. Se complicaban, se morían. Entonces era como que algo que nosotros decíamos, donde un paciente te diga que vio al niño de la capucha roja, Ya, vea. dale la bendición. No, papi. Dale la bendición, sí. Y con los niños, bueno, y fíjate, las historias con los niños son mucho como que más fuertes. Ahora, bueno, antes de entrar Con a eso, los la niños. pregunta sería, o sea, antes de entrar porque me estás diciendo los niños, me gustaría saber es la experiencia más dura que has tenido, o sea, que tú digas, wow, yo llegué a la casa y me quedé a llorar porque no podía, o lloraste ahí mismo porque ya no aguantabas más. ¿Terrorífica o de...? No, de que te dolió o también terrorífica, o sea. Mira, sí, digamos, la más impactante fue, digamos, no lloré, pero sí me sentí impotente. 2 de la mañana yo estaba atendiendo, ese día esto no estaba complicado, no había dormido nada. Y ingresa dos señoras en pijama con la hija, más o menos tenía unos 6, 7 años, convulsionando. Okay. Llego yo y no, la niña tiene antecedentes de convulsión. No, doctor, ella nunca ha convulsionado. La convulsión no se le paraba. Vengo yo y le digo a la enfermera, ¿tienes X medicamento? No, doctor, no lo tenemos. ¿Tienes este medicamento? No, doctor, tampoco lo tenemos. Verga. Pregunto, ¿tienes este medicamento? Sí, lo tenemos, listo, colócaselo. Se lo colocamos, rara, la convulsión Bajo. bajó. Empezó a interrogar a los familiares para hacer una historia clínica y todo eso. La niña vuelve a convulsionar. La pasamos, estaba en reanimación, le pasamos el medicamento nuevamente para la convulsión, no mejoró. En ese momento nosotros no teníamos especialista, nos tocó remitirla a un nivel, la remitimos como urgencia vital. En ese tiempo era difícil porque habíamos 2 médicos nada más, uno estaba en la casa de disponibilidad, es decir, en caso de que te llamaran a la hora Tenías que que te tocaba salir ir, y yo estaba de turno, entonces a mi compañero le tocaba irse. Él llega y yo le digo, ven, hay que sacar a esta niña como urgencia vital, se nos va a morir, ¿dónde la saquemos acá? Listo. La pacientica estaba en estatus convulsivo, está haciendo deterioro neurológico, nos tocaba intubarla, la intubamos. Mi compañero se la llevó en la ambulancia. Cuando se la llevó, listo, yo seguía atendiendo, ellos regresaron como a las 5 de la mañana más o menos. Le pregunté a mi compañero, ¿cómo te fue? No, imagínate que faltando 10 minutos para llegar al centro de remisión, que quedaba como a 40 minutos, la niña hizo paro cardiorrespiratorio. Empezó mi compañero a reanimar ahí en la ambulancia, llegaron allá al centro de remisión, vieron que le estaba reanimando, enseguida se metieron los médicos, llamaron al pediatra, empezaron todos a reanimar, me dicen que duraron como 40 minutos reanimando a la niña y la niña nunca salió del paro cardiorrespiratorio, la niña falleció. Me sentí impotente porque a pesar de que yo sabía qué era lo que había que hacer, No estaba la no disponibilidad estaba la medicina. disponibilidad, exacto, Claro, marica. de los medicamentos para poder hacer lo que yo debía hacer. Entonces me sentí mal por eso, me sentí triste, me sentí con rabia. De pronto no hacia mis compañeros, sino hacia las personas que dirigían esa Claro, marica, esa total. institución. Es ahí donde uno dice la precaria medicina de la salud que tenemos en Colombia, marica. Claro. Lastimosamente es así. Ahora, el tema de la convulsión siempre me intrigó, porque una niña que aparentemente no tenía antecedentes de convulsión falleció así. De la nada. Y bueno, yo estuve pendiente de ese caso, estuve preguntando sobre eso, resulta que la niña tenía un tumor cerebral
nunca se habían dado cuenta. Güey. O sea, se manifestó así y bueno, se fue. Pero realmente fue el tema de que me vi impotente hacia la situación y sentí que no hice nada. O sea, sentí que no hice nada por ayudarle. Entonces, Qué difícil. y de hecho nunca se me olvida. Esa es una de las cosas que nunca definitivamente. Esa se fue me para ti olvida. la más triste. Sí. Y la más terrorífica que tú dijiste. Bueno, la más terrorífica Que vio al sucedió. niño de la capucha roja. No, gracias a Dios nunca la vi. Pero fíjate que teníamos un pacientico allá que era un paciente con un problema renal. Y un día nos dijo, doctor, yo me quiero ir de aquí de la UCI. ¿Por qué? Porque en la noche habían unos niños que me estaban molestando. El señor pensaba que estaba delirando, pero tú le preguntabas al señor, ¿usted sabe dónde está? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? El señor te respondía todas las preguntas. El señor decía, doctor, yo sé que es una alucinación, pero es que me están volviendo loco. Y entonces hablamos con él, explicamos, no, vea, eso es una alucinación, no pasa nada, usted tiene que estar aquí en la UCI y tal, listo. Nos fuimos para el estar y vamos a hacer la ronda. Se acerca la enfermera y nos dice, doc, imagínate lo que me dijo el paciente. Me dice, cuando ustedes estaban hablando con él, una de las niñas estaba al lado de ustedes. Ay, va otra vez. Cuando nosotros nos fuimos, el paciente dice que la niña le dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Le dijo así. Ay, Ese hombre al día siguiente con una cuchilla de afeitar intentó cortárselas. Ay, güey, puto. Intentó cortarse las muñecas. Nos tocó dejarle familiar, ayuda psicológica y toda la cuestión. Y tampoco el man estuvo recuperado, lo sacamos de la UCI. Porque el man se intentó suicidar a raíz A de la eso. puta mierda. Fuerte, marica. fuerte. Y era un paciente relativamente A joven. la mierda. ¿Tú qué antes y qué? Literal, yo me estaba haciendo ¿qué está pasando aquí? A la No, mierda, marica, sí, marica. fuerte. Qué Ya, fuerte. sí, marica, o sea. Qué fuerte. A mí cuando la enfermera me dijo, no, que él estaba al lado de usted, a mí me dio un corrientazo en la espalda. Oye, ¿quién no, marica? No, que no, ¿A no, quién como así, no, no, marica? No, sí, no, qué no. fuerte, No, no. marica. Joda, complicado, güey. Complejo. Complejo. Pero son historias, fíjate, que surgen ahí que definitivamente Ahora, están para contar. ¿Cuál fue? Ahora, si esa fue la, digamos, la más tétrica o la peor, ¿cuál fue la que, joda, te dieron ganas de meterle la mano al paciente, que te dio cuble rabia, que tú decías, joder, puta, Canzón. oye, sí, ya, está bien, cálmate? No solamente eso, fíjate, fue un paciente, ese día el turno estaba tranquilo, estaba en la urgencia, estaba durmiendo, era un pueblo rural, estaba yo durmiendo, me levantó una enfermera, llegó paciente, yo digo, la hora, verdad, buenas tardes, bueno, vamos a ver qué tiene, si viene a esta hora, debe ser algo, Claro. Copa, venga mañana. Man. debe ser algo importante, me siento yo, y bueno, cuénteme qué tiene. Es que imagínese que yo estaba durmiendo y tuve un mal sueño, doctor, y no puedo dormir. Y yo, ajá, pero ¿le duele algo? ¿Se siente algo? No, es que no puedo dormir. Y yo, mami, adentro, ay, o sea, ¿qué quiere usted que yo haga? O sea, ¿qué quiere usted que yo haga? Te canto la cuna, no sé. Yo como para no ser grosero le digo, bueno, cuénteme, ¿qué soñó y tal? Y me convertí en psicólogo, le dije, no, vea, eso fue solo un sueño, usted tiene que estar tranquilo y tal. Tómese un acetaminofén y váyase para la casa a dormir. Tres pastillas con clonazepam. Y váyase para la casa a dormir y el señor se fue. Pero yo quedé por dentro, usted va a venir a la clínica a decir al médico que no puede dormir. Usted la mataba, o sea, No, y le no parece que da. no joder, yo que estaba durmiendo. Y tú Oye, me yo vas a estaba durmiendo despertar. y me quita el sueño. Tú me vas a esperar porque tú no puedes dormir. No vas a No, hacer. la plena, Sí. marica. Pero que ese tipo de pacientes a veces congestionan la urgencia. Hay mucha Claro, gente que marica. consulta por Es que- bobada. marica, Por bobada. Yo siento que hay mucha gente que va por estupideces. Sí, Yo- total. O sea, yo me acuerdo de que una vez yo llegué a mi mamá porque tenía una consulta y yo llegué, pero yo llegué con mi mamá que está en silla de ruedas y la señora muy descarada por ella. Ah, el muchacho vino hace poquito y ya lo van a atender. Y yo que llevo, entonces yo le dije, señora, está en silla de ruedas, usted tiene sus piernas, usted está bien, déjese de Claro. joder. Total. O sea, hay personas que tienen que necesitan la urgencia. Claro, marica. Entonces usted deje de joder, che, vaya a otro lado. ¿Y qué te digo? ¿Qué te digo? No, o sea, porque yo le dije, no, señora, ella está en silla de ruedas, usted está bien, o sea, deje la grosería, quédese quieta, o sea. Ya, cállese. Tal cual, o sea. Sí, Claro, vale. Y es que hay gente que no entiende, hay gente que cree que la urgencia es por orden de llegada. Y en la urgencia hay una organización que Lo se del llama triaje, triaje, claro. claro. Que el triaje de hecho nació en la guerra para priorizar qué pacientes eran Más importantes, cuáles no, claro. exactamente. Claro, Y en la urgencia se utiliza eso. No es lo mismo un paciente que, si digamos, si un paciente te llega con un uñero
y después te llega un paciente con un infarto, Obviamente, tú vas a no, pasar claro. primero al infartado Claro, antes obviamente. que el uñero. Una Claro. persona de un uñero no se va a morir. Sí, Claro. es más, cuando tuve dengue, ya el último día que estaba bien, ya que nada más iba por mi resultado de la flaqueta de que si habían subido, que Ujú. yo estuve como 4 horas esperando, pero porque Ya se dieron cuenta que estabas bien. No, yo estaba bien, pero en el sentido, yo estaba en la clínica, bueno, yo dije, bueno, esto siempre se demora, yo me salgo, me voy al frente a comer algo, vuelvo, cuando yo vuelvo, en el piso de la clínica estaba todo lleno de sangre, gotas de sangre, todo de sangre, todo, y todo el mundo, y la policía y todo el mundo estaba alarmado. Entonces, yo le pregunté a alguien, mira, ¿qué pasó? Entonces, no, entró un paciente que le dispararon aquí así, o sea, esto como que fue así, o la bala le entró por aquí, salió por acá, bueno, no sé. Y yo dije, bueno, ya, o sea, ya, ¿qué puedo hacer? Tengo que esperar que los médicos se desocupen, porque Claro. yo no voy a decir, hey, loco, dame el resultado. No, el más se está muriendo, o sea, hay que... Sí, claro, no. Además, ya pasaron como las 4 horas y ya la vaina se había calmado todo. Y yo le dije, doctor, yo sé que ustedes están ocupados, están enredados, pero yo nada más vengo para saber un resultado y ya, o sea, ya no quiero, ya estoy bien, pero nada más quiero saber eso. Es como tu nombre, tan, sí, esto está muy bien y tal. Sí, porque ya 4 horas, ya no me va a quedar más Claro, tiempo. marica. Entonces, pero uno tiene que entender, marica, obviamente, Sí, si no estaban entiendo. Sí, ocupados sí, total. salvando la vida de alguien, tú por qué vas a ir a joder. No, Sí, claro. y a veces, ¿sabes qué pasa? A veces uno ve que los pacientes más escandalosos son los que menos enfermos están. De hecho, un profesor nos contaba una historia. Una vez estaba en la urgencia y él vio, todo el mundo estaba revolucionado, no sé qué, la urgencia estaba llena, pero había un paciente que estaba sentado con una toalla aquí y él estaba quietecito esperando. Dijo, este señor, ¿qué hace aquí? Claro. Fue y, no señor, vamos a atenderlo. El señor no habló ni nada, entró. Bueno, cuénteme señor, ¿qué tiene? Y el señor se quita la toalla y el man no tenía mandíbula. Uy, güey, puta. El man no tenía mandíbula. El doctor, el profesor de nosotros dice que él era más joven. Cuando vio eso se echó para atrás, o sea, ¿cómo ves eso? Resulta que el señor se había intentado suicidar con una pistola, pero lo hizo No le mal, salió porque bien. hasta para eso hay que hacerlo bien. El man se coloca la pistola aquí y cuando se pega el tiro el man se huele la mandíbula, pero no Pero se no muere. se muere, claro, porque atraviesa la bala. Pero no se muere. Entonces la bala le voló la mandíbula. Joda. Digamos, el man no sangraba mucho porque, digamos, supongo que el quemón del fuego, la pistola le cauterizó, no sangraba tanto, pero no tenía mandíbula. Y el man obviamente no podía ni hablar, ni gritar, ni nada. Pero dice que, fíjate que le llamó mucho la atención a ese paciente porque eso era una urgencia. O sea, Claro, un paciente pero que- estaba quietecito ahí. pero estaba ahí quietecito esperando su turno. Esperando su turno. Entonces, fíjate Oye, que... qué tranquilidad tan Sí, sí, informada. No, sí. mal. Imagínate, esto No, son... y al padre. mismo tiempo, como si potes mala suerte tú que vas a hacer eso y Que te van a precisamente matar. sí, Preciso, claro, pues, claro. no, Claro, claro. Literal que sí, está marica. increíble. Marica, Oye, cosas es que hay pasan. que, no, bueno, es un tema difícil, hay que saber suicidarse y todo. Pero Yeah, no lo yeah. hagan, no lo hagan, muchachos. Busquen ayuda si Sí, tienen sí, esos sí. deseos, sí. Bueno, yo digamos, yo quiero pasar a una zona ya, digamos, como más family friendly. Ajá. Ajá. Ya. Y es, hey, ven acá, marica. O sea, no sé si se han dado cuenta que en toda la serie, Doctor House, Debut, Grey's Doctor, Anatomy, buenazo. Debut, siempre está la vaina sexual entre enfermeras, ¿A ti te doctores. parece que eso es family friendly? Es chévere. O sea, ¿a ti te parece que eso es family friendly? Buen punto. Yo sí este- digo que no, que le vamos a ya meter la esto- cosita, vamos a ya poner- esto- No, no, ya esto es como Adult no, Swim. no, no, Más no. 18 Sí, ya. sí, más No, 18. no, no, Ya, o sea, porque, le- más de pronto él va pasando así por el cuarto de aseo que es normalmente y de repente escucha el pam, pam. O sea, no, yo le dije friendly en el sentido de para no hablar de tantas Ah, cosas vaina fuertes. Ah, bueno. Ya, ya, cosas fuertes. Ya. Pero no es family friendly, es friendly. Es friendly, Ajá. más bien. Más no family friendly, perdón. Mala mía. Ajá, es tan cierto, o sea, ¿Lo has sí, visto? lo has visto, ha No te pasado. puedo preguntar si lo has hecho porque ajá, eso es intimidad, pero... Eso es intimidad. pero No, nunca lo he hecho. Puedo tener el orgullo de decir que Magnético. nunca lo he hecho. Una persona ética, Ajá. sí, nunca lo he hecho. Pero sí pasa. Sí es muy cierto. No, pero dentro no. del mismo hospital o clínica, Sí. Verga. Sí ocurre, pero no con la frecuencia que que se ve en la serie. se ve en la serie. Claro. Pero sí, digamos, a veces se escucha de pasillo que no, que pasó esto en tal lado. Uy, sonaba. Que encontraron a X y a Y persona por ahí haciendo algo que Probando no se la camilla. puede. Exactamente, eso Así sí sí. estaba buena. Y no solamente personal médico, a veces familiares y pacientes aprovechan ahí como que les da su calentura. Uy, y sonaron. Sí. Ay, que está muy dañado en esta vida. Total. Pero tú tienes un paciente, un familiar mal Y tirate que- tirate
talco ahí. Oh, sí, la total, verdad sí, que así, sí, marica. No, pero sí, digamos, yo creo porque, digamos, es inevitable a veces si estás en un recinto, Claro. claro, y conoces, ves a la misma gente todos los días y de pronto alguien te gusta Claro. y te da la calentura y se da la oportunidad, pues le propones y si acepta, va. Ahora, ahí va en la ética médica, o sea, en la ética profesional. Sí, no, claro. Porque, ajá, o sea, yo puedo entender de que de pronto, digamos, el doctor y la enfermera se enamoraron y listo, por fuera del hospital, pues vaya y venga, tienen Ahí su venga, vida, son claro, seres su humanos. vida, exactamente. Pero dentro, entonces ya tú hablas de la ética. Claro. No, y para mí en lo personal eso es muy importante. O sea, para mí la clínica es un lugar donde tú vas a trabajar. Claro. Tú no vas ni a coquetear, ni a, Claro. digamos, a hacer cosas de ese tipo, sexuales y eso, sino que vas a atender pacientes. Claro, totalmente. Sí, pero hay, digamos, hay gente que de pronto confía nada. tiene una visión diferente de la ética. Sí, porque me imagino que Sí. que hay doctores que llegan, especialistas, me imagino, llegan, ay papi, todas las enfermeras, ay doctor, ¿cómo está? Yo creo que eso Tal tiene que cual, pasar, tal man, cual. porque yo creo que eso pasa en todos los trabajos. Tal O sea, cual. llega el ingeniero, el llega que tiene el puesto más el que- alto. Claro, sí, sobre claro. todo el especialista es muy dado, no todos, porque hay especialistas que son muy serios, muy caballeros, pero el especialista es el mayor que le tira el lanza a todas a ver cuál cae. Hay pero- alguna que pero- tiene que... Pero por lo menos el estereotipo es que si tú te vas a meter con especialista, sabes que vas a ser la otra. O Sí. sea, tú no vas a ser oficial de un Ah, pues. especialista. Porque solamente la mayoría de especialistas ya tienen esposa y Claro. esas cosas, sus Sí, hijos no, y todo. obviamente sí. Digamos, las relaciones como que funcionan mejor cuando es de médico general y enfermera de Ok, pronto. Pero de especialista muy poco. Ahora, hay excepciones a la regla, como todo. claro. Pero sí, la mayoría de que le colocan es especialista, sí. Sí, sí. especialista. Donde uno trabaja y llega el ingeniero. Ah, Claro, no, el ingeniero. Sabes que todo lo. O sea, como dice él, de pronto el especialista es el rango fuerte, ujú. la enfermera y todo, pero digamos que en todo trabajo, sea la profesión que sea, está el profesional y el practicante, la practicante. Ujú, Porque eso pasa mucho ya. es verdad. La practicante siempre son peladitos jóvenes, 20, 21, 22, 23, así y tal. Y siempre le tiran el lance, llevar a una practicante y tal, no sé. Sí, qué. es verdad. Sí, es verdad. Todo le gusta al ingeniero. No, es que él es ingeniero aquí, él trabaja aquí ya. Ay, para que me ayudes a quedarme en la empresa y tal, ¿sabes? Se ve ese Y tipo de hecho, hay especialistas que se aprovechan de eso. Había un especialista. Alza la boca, no me estás diciendo un bueno. secreto. Había un especialista muy desafortunado que tenía la mala costumbre de nalguear a las estudiantes. Ay, güey, puta. Era horrible. O sea, era una cosa que, listo, que te digan un piropo, algo bonito, Pero listo. ya. Pero literal, o sea, las nalgueaba y no le daba miedo que lo vieran. O sea, las nalgueaba. Y un día una enfermera que le dijo, oiga, ¿usted por qué está haciendo eso? ¿Por qué hace eso? Respete a los estudiantes, porque obviamente los estudiantes no le van a responder al ¿Le da especialista miedo? por miedo, exactamente. Claro. Pero eso es un tipo de abuso. Claro, Claro, totalmente. Ese es un Claro. tipo de abuso, exactamente. Y hay especialistas que efectivamente se aprovechan de su posición de poder para hacer ese tipo de cosas, lo cual a mí en lo personal me parece Marica, desagradable. horrible. Desagradable. Desagradable. O sea, horrible. desagradable. La plena es que es horrible. Sí, desagradable, total. Joda. Pero sí. Pero como te digo, digamos, no es como en las series estas colombianas que cada 2x3 se acuestan, Sí, o como sí, en sí. Grey's Anatomy, que todos tienen. sí, que todos se relacionan él, con el uno él con el otro. con él, ella con Sí, ella, sí, y todos sí. juntos. Y no, tampoco así, tampoco Ahora, y por lo menos cuando ustedes están en turno, especialmente de noche, O sea, que no hay nada que hacer. ajá, ¿qué hacen? ¿Qué se ponen a hacer? Bueno, fíjate. Mayormente duermen. Empiezan a hacer capacitación y empiezan a ver de Good Doctor. No, digamos, esos son los momentos en los cuales uno aprovecha para hablar de cualquier tema que no tiene que ver con medicina. Claro, para total. liberarse un Entonces viene uno y habla de la serie X o se pone a veces a contar historias de terror, o a veces, ¿sabes qué hacemos? Digamos, digamos, Conta huevo. vamos a traer, a veces sucede eso, vamos a traer que tú traes los panes, yo traigo la mortadela, la gansita, y cuando se hace medianoche hacemos un compartir Ah, y comemos ahí, digamos, eso además de fortalecer, digamos, el equipo, a mi parecer, nos distrae un poquito de todo eso. claro, porque todo el mundo se pone como en la suya, a hacer sus vainitas y tal. Ujú. Ah, bacano. Sí, exacto. De hecho, digamos, afortunadamente en los lugares en los que yo he trabajado, exceptuando unos pocos, el ambiente ha sido muy bueno. Pues digamos, Contigo. porque yo trato de que el ambiente sea así. Uno de los consejos que yo siempre doy es nunca te lleves mal con las enfermeras. O sea, si tú como paciente peleas con la enfermera, vas perdiendo inicialmente.
¿En serio? Sí, claro. La enfermera es la que te canaliza, la que te Claro. toma las muestras de sangre, la que te pasa los medicamentos. Ay, pues sí, verdad. No pelees con la enfermera. Y en lo particular, yo también tengo ese lema. Yo no peleo con las enfermeras. Porque, por el contrario, fíjate, yo a veces entro a turno y compro la bolsita de chocolate. Ok, Ta. claro, Y sucede que las enfermeras a veces, primero prefieren, o sea, sienten a gusto trabajando con uno. claro. Y segundo, si tú le das una orden a una enfermera, por favor, haz esto, son más dadas a hacerlo más rápido que si tú las tratas mal. Si tú las Ajá. tratas mal, ellas a veces intencionalmente van a demorar el proceso para fastidiarte a ti. No, Y pasa. no. Y pasa exactamente. Claro, o pasa. sea, como todo, me imagino, como Claro. todo trabajo. Tú necesitas de algo, de alguien, y si no Total. tratan bien, no te En van a teoría, pagar. uno manda, uno como médico manda. Ujú. Pero definitivamente las enfermeras también. O sea, uno sin las enfermeras definitivamente No no, es puede. nada, Sí, no claro, es nada, no es nada. Es claro. una simbiosis ahí. Claro, total. Ahora, ya que hablas del consejo, ¿tú le darías algún, o sea, qué consejo le darías a una persona que quiere estudiar O sea, eso sí, medicina? toma de tu tiempo para responderlo bien. O sea, yo ya que pasaste por la carrera, la experiencia, por lo bueno y lo malo, tu momento de crisis, tu momento de alegría, o sea, a los pelados que están estudiando medicina, ¿qué le dirías? O sea, de manera reflexiva, bien. Bueno, definitivamente hay un motivo, bueno, aquí en Colombia, pues hay un motivo por el cual yo no te diría que estudies medicina y es si tú quieres tener plata. Ok, Si quieres tener plata, no estudies medicina. Hay carreras que están mucho mejor pagas y tienes mejor calidad de vida que la Claro. medicina. Y que en general cualquier carrera de la salud, ¿no? Si tú eres una persona que primero tiene la vocación de ayudar, te Ok. gusta ayudar. Segundo, te gusta estudiar, porque en la medicina, digamos, en todas las carreras es así, pero yo creo que en la medicina tienes que estudiar Todos toda los la vida, días. exacto, toda la vida, todos los días. Y si estás dispuesto a veces a soportar malos tratos, gritos, no solamente de pacientes, sino también de a veces parte administrativa, y de a veces hacer las cosas bien y que las cosas no te salgan bien, entonces estudia medicina. claro. Listo. Porque a veces no esperes de que por hacer las cosas bien, la persona se va a mejorar. Tampoco Ok, esperes que a ya veces, entendí, tampoco claro. esperes que a veces por hacer las cosas bien, el paciente te va a decir, doctor, muchas gracias. Porque a veces las cosas salen bien y el doctor te dice, doctor, pero a mí no me gustó que hiciera esto. Se enfoca más en lo malo. Eso. Y esto es más que una carrera de velocidad, es de persistencia, diría yo. Porque van a haber muchos momentos en los que tú te vas a querer ir. En la carrera hubo muchos momentos en los que yo dije, esto no es para mí. No quiero. O sea, estando en la universidad. Estando en la universidad, yo dije, Ok. esto no es para mí. Afortunadamente, afortunadamente nunca renuncié. Tuve compañeros que sí lo dejaron. Pero, hombre, en este momento de mi vida, en el lugar en el que estoy, con la forma como estoy ejerciendo, me gusta mi carrera. Ok. Me Y gusta. pasaste por algo tan duro del COVID y dices hoy en día, pasé por eso y aquí estoy todavía. Y aquí Oh, estoy todavía. Si te exactamente. gusta, después de eso es porque de verdad es tu vocación. Sí, sí, sí. No, y lo soportó y lo aguantó y salió adelante. Claro, exacto. Sí, claro. No, y digamos, una de las cosas más bonitas, digamos, es que a veces es el reconocimiento que los pacientes te dan, incluso cuando te ven por la calle. Han sido muy pocos, pero he tenido pacientes que de pronto me reconocen por la calle y yo obviamente a veces no me acuerdo de ellos porque Que no son ve muchos, tanta claro. gente. Pero sí, doctor Luis, ¿te se acuerda de mí? Entonces uno, sí, yo sí que estuve en tal habitación Ah, no, con tú tal eres enfermedad. que tenía un tumor. Ah, sí, claro, no. Ah, sí, claro, entonces una vez se acuerda, no, doctor, muy agradecido y eso. Y hay pacientes que definitivamente son muy, muy agradecidos con uno y eso a veces eso lo llena bastante a uno. Claro. Claro. Pero sí, digamos, si tú crees que esta es una carrera en la que vas a tener reconocimiento, vas a tener plata, vas a tener lujos, te estás equivocando. O sea, a menos que estés en otro país. A menos que estés en otro país, obviamente no sé cómo será en otros países, tengo entendido que pagan mucho mejor, pero aquí definitivamente en Colombia no. A menos que, o sea, tienes que ser especialista y aún para ser especialista es costoso. O sea, mucha gente se endeuda y pasa años pagando una deuda con tal de ser especialista. Claro. Entonces, No, ya como para finiquitar todo, estamos haciéndole una pregunta. Comenzó la semana pasada, el podcast anterior, y ese, ¿y para ti qué es el amor? También lo puedes decir desde la parte médica y lo puedes decir de tú cómo lo ves. Y el día ese le explicaba al primo de Jorge que si lo ves como un estímulo, como un sentimiento, como un estado de ánimo, como Claro. una forma de ser a veces. no, definitivamente el amor
tiene sus bases bioquímicas. De Ok. hecho, el colega del episodio pasado lo explicó también bien. Pero yo soy más romántico. Ok. Ajá, a mí me gusta Sí, más. porque él le da chocolatico a las enfermeras. tal. Sí, sí, chocolatito. Ay, ya tú Sí, sabes sí, cómo sí. va la vaina. Yo soy más romántico y yo veo el amor como una fuerza grande en el mundo. Ok. El amor que una madre siente hacia sus hijos, el amor entre hermanos, entre amigos, entre una persona hacia su mascota. El amor es eso que definitivamente hace las cosas que parecen imposibles, posibles. Ok. Que te motiva a seguir adelante, a cumplir tus metas. Definitivamente, en mi concepto, una vida sin amor no es vida. Claro. Para mí es sumamente importante el amor y a pesar de que a veces no sentimos que esté ahí, el amor nunca nos falta. Siempre proviene de alguien. Siempre viene de un familiar. Siempre viene de a veces un desconocido que te Claro. hace un cumplido o algo. Y eso es amor y es algo que pienso que mucha gente el día de hoy no valora. Si amáramos mucho más a las personas, definitivamente estoy seguro de que el mundo sería un lugar 1000 veces mejor. Y no habría tantas peleas y eso. Entonces, ese digamos es mi concepto así. Mampa presidente, va de la- bien, marica. Bacano, bacano. Sí, sí, sí. No, pero bacano, o sea, creo que lo explicó como debía. Sí, exacto. O sea, Sí, como debía. me gusta que las dos respuestas han dado una vaina positiva. Sí, total, Sí, 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 total. sí. O sea, no quiero llegar a algún momento que traigamos aquí a un invitado y No, diga, bien. el amor es una mierda. Sí, tal cual, ahí me pegaron los Me cachos. pegaron cachos, sí, por puta, me volvieron mierda. Claro, claro. No, Ahora- cortarlo porque no. Exacto. Hay que ver en qué momento de la vida preguntas eso, ¿no? Literal. Ah, pues también es verdad. Sí, exactamente, así es. Pero bueno, primo, ante todo, gracias. Gracias por venir, por pasarte por aquí. Se te agradece mucho el hecho de que hayas tomado tu tiempo. Sabemos que vienes de un turno, que Ujú. viniste acá, lo hiciste y nada, te lo agradecemos mucho. Espero lo hayas disfrutado, espero te No, hayas no. sentido bien. No, sí, me sentí súper bien. De hecho, estaba nervioso, pero a medida que uno va Ah, hablando, sí, como que uno va perdiendo como que uno todo. va perdiendo el miedo exacto. Y no, definitivamente toda una experiencia y espero que no sea la única vez que... No, hay que que, esté aquí. hay que volver. Ey, Sí, sí, hay que sí. traer a los dos médicos. Exacto, y que le Claro, así. Y ponerle preguntas que se tiren entre Sí, 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 sí. Ey, Nah. ¿quién es Dios o tú? ¡Uy! Fuerte. Fuerte. Ey, ¿qué tiene que hacer la gente? Tienen que evitar el cacho ya. Ey, No, sí, evítenlo, mira, muchachos, sí. No, ahora tienen que compartir el video. Juan, tienen que darle me gusta, tienen que comentarlo, o sea, sobre todo en el transcurso del video cuando van viendo, comentar algún punto, si han sentido alguna experiencia paranormal, si han visto algún caso milagroso o algo, un caso de un médico que los ayudó y fue una experiencia súper buena. De pronto también, si cómo la vieron en el COVID, algún familiar o algo, de pronto ustedes tuvieron algún síntoma, todo eso lo comentan ahí. Sí, gente, y recuerden que estamos en todas las redes sociales, que lo que es TikTok, Instagram y YouTube, pues también montamos todos los videos. Tinder también, todo. en Ey, Tinder. ey, Tinder ey, también, ey, ojo ey. con eso. Y estamos hablando de Julio, evitar así, cacho, ¿verdad? Hay que evitar el Ese cacho, contra hay que evitar el producente. cacho. Tienes razón. Bueno, gente, nos vemos en la próxima con otro podcast. Nos vemos, gente. Bien, Chao. luego.